Bueno, muchas gracias, Fidel. Entonces, ahora vamos a proceder a la lección de clausura que será impartida por el profesor Llamas, que se titula Cambios en la política del agua y su repercusión en las aguas subterráneas. Me pondría abajo para... Bien, vamos a ver. Bueno, yo voy a procurar seguir, no alargarme más. He pedido a Fidel que cuando pasen 25 minutos me avise, porque lo bueno es y breve 2 veces bueno. Y yo primero agradezco mucho a la comisión docente y a los que me invitaron, porque para mí conservo un maravilloso recuerdo de mis 10 años de trabajo aquí en Barcelona. Ha pasado ya bastante tiempo y especialmente de parte de ese recuerdo va muy unido al curso de Barcelona. Pero lo que no he contado me parece, en estas notas que he enviado, es un poco, porque aquí se dice Ramón Llamas, fundador del curso internacional de hidrología subterránea. Bueno, creo que vale la pena contar un poco cómo nació este curso, que nació un poco, podríamos decir, de chamba, vale la palabra. Eso surgió porque yo estaba entonces trabajando en el Ministerio de Obras Públicas, aquí en la oficina de Barcelona, pero España tenía su director general, Urbistondo, que es muy activo, que quiso que España interviniese en el Decenio Hidrológico Internacional que organizaba la UNESCO, y en París le dijeron, bueno, vamos a hacer un curso de hidrología subterránea en Buenos Aires, ustedes tendrán algún español que pueda intervenir en esto, y a este le faltó tiempo para decir, sí, tenemos uno, sin consultarme a mí en absoluto. Yo había empezado, yo no había hecho aguas subterráneas, empecé aquí en Barcelona porque me encontré con unos problemas que tenía que resolver y no sabía cómo. Y bueno, el ministerio se portó muy bien. Yo estuve en Francia, en Alemania, en Israel, aprendiendo, sin beca de ningún tipo, pero pagado por el ministerio para ir a aquello, y aquello me fue muy útil. Bueno, entonces, en el Ministerio no había obras públicas, no había prácticamente nadie que se ocupase del tema de aguas subterráneas, y Urbistondo dijo, pues tú vas para allá. Bueno, ha sido el dinero que más he sudado en mi vida a ganar. Era un curso en octubre del año 64 con 30 o 40 señores de Sudamérica, la mayor parte mayores que yo, igual que yo, con tanta experiencia como yo más. Y, bueno, aquello fue una paliza enorme. Yo recuerdo, lo dábamos entre un norteamericano y yo. El norteamericano teóricamente hablaba castellano, pero en teoría, total, que yo tenía que estar en todas sus clases para traducirle. Entonces yo tenía que estudiar por la noche, prepararlo el día siguiente, y los fines de semana que esperaba poder dormir tranquilo, pues los bonaerenses son tan amables que el yankee me escribió, yo he tardado 2 meses en recuperarme de las amabilidades de los bonaerenses, porque los fines de semana pues había que ir a un asado, bueno, una paliza enorme, ¿no? Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Al volver a España, pues yo le propuse, entonces yo creo que estaba el Servicio Geológico, la Comisaría de Aguas, a José María Llansó. Dijo, ¿por qué no hacemos algo parecido a lo que yo tengo que hacer allí, a ver qué tal funciona en España? Y se empezó, y ese fue el origen. Llansó lo cogió con muy buen talante, y quizá la ventaja del curso fue que desde el principio se hizo aquello que hoy día está de moda, el PPP, Private Public Partnership. El curso empezó apoyado por la Comisaría de Aguas, por la Confederación, por la Sociedad General de Aguas de Barcelona y por el Consejo de Investigaciones Científicas. Fue el primero. Y empezó así, y empezó el primer año que no se llamaba internacional, porque luego vinieron unos cuantos de fuera de España, pero al principio empezó de una forma más modesta, y al año siguiente, visto el éxito que había tenido, empezó, y hasta ahora, ha continuado hasta ahora. Hay que decir que gran parte, yo estuve como director de la comisión docente, porque la comisión directiva y la comisión docente eran separadas, igual que ahora, pero en el curso desde el principio hubo 2 personas claves para mí, que son Emilio Custodio, que ha estado cantidad de años siendo jefe de estudios, distintos cargos y director, y Margarita Valverde. Gran parte del éxito del curso para mí fue la gran organización administrativa,
O sea que tuvo el curso, que ha sido francamente buena y creo que continúa siendo, y que eso pues vale mucho, junto a ese sentido práctico que nos acaba de hablar Fidel, de los pies en el suelo, son trabajos prácticos, indudablemente. Y otra causa del éxito del curso, yo diría que fue, desde el principio se puso una exigencia alta. Vamos, y exigir a la gente. Yo recuerdo un año, uno muy amigo mío, excelente profesional hoy día, pero no le dimos el título porque no vino a las clases, falló bastante, no pudo hacer, pues lo sentimos mucho. Es uno de los buenos hidrogeólogos españoles, no quiere decir que pueda no haber hecho el curso, pero bueno, no se atuvo a las reglas del juego y yo creo que eso ha sido una de las razones también del prestigio del curso. La gente sabía que venía aquí a trabajar y a trabajar seriamente. Y bueno, y de hecho son 50 años, si no me equivoco, el más antiguo de toda la península en cursos de posgrado. Bueno, eso quiero decir que a veces esas cosas que cuestan mucho esfuerzo, pues luego indirectamente pueden ser buenas. El origen del curso está en una faena de pedir a Ramón Llamas que fuese a dar un curso a Buenos Aires, que fue una especie de esfuerzo grande, pero luego tuvo este subproducto que luego han continuado otros muchos. Tener ideas es muy fácil. La cuestión es desarrollarlas como se ha hecho este curso de Barcelona durante 50 años y ahora con el curso online, pues, en fin, no voy a contar nada que ya todos lo conocen perfectamente. Y vamos a pasar rápidamente al tema de la charla mía, que tiene dos partes. Uno de los cambios en la política del agua y la repercusión en las aguas subterráneas. La realidad es que estos últimos 10 años yo casi me he dedicado mucho menos a las aguas subterráneas. Es decir, yo hace, no sé si ahora casi 10 años que no he hecho un modelo yo directamente. Creo que es muy importante hacer modelos, pero bueno, un poco por decir qué pasa, por qué las aguas subterráneas no son entendidas todavía en España y en muchos países del mundo. Y entonces, bueno, eso me ha llevado, estos años están siendo unos años de grandes cambios en los modos de pensar, en la palabreja de modas, los paradigmas. Y entonces yo he puesto aquí, comentar brevemente, son muy discutibles, clasifico paradigmas que son probablemente erróneos, paradigmas que probablemente son obsoletos. Digo probablemente porque el agua es muy poliédrica y hay muchos puntos de vista. Hoy comentaba, aunque sea un paréntesis, un artículo que salió hace un mes y medio, 2 meses, en el periódico de Buenos Aires, uno de los primeros, que hace una comparación de Hamlet y el Quijote, bueno, a favor del Quijote, claramente. Hablando de cómo el Quijote es un ejemplo, al que tengan interés yo le envío la referencia de un diálogo entre un loco, que es Don Quijote, pero que tiene unas ideas geniales, y un patán, que es Sancho Panza, que es el sentido común, pero de esto sale, en síntesis, sale una cosa sensacional. Dice, el diálogo, capaz de entenderse gente tan distinta, pues ha salido algo. Y pone como contrapartida a Hamlet, que es el hombre de la duda, que Ofelia se suicida, etcétera, etcétera. Claro, te pone muy a favor de los españoles, de Cervantes, pero bueno, sobre todo lo que pide el mensaje de ese artículo, que a mí me gustó mucho, es la necesidad del diálogo, de entenderse con gente. Y el agua es muy poliédrica, o sea que puede haber puntos de vista totalmente distintos entre la gente y muy, muy variados. Y entonces yo creo que tenemos que acostumbrarnos a hablar con todo el mundo, aunque nos parezca que dice una tontería, pero bueno, a lo mejor no es tanto, sino es el punto de vista de esa persona. Pero bueno, hay unos paradigmas, no obstante, yo aquí me arriesgo a decir que son erróneos, otros obsoletos, y luego nuevos paradigmas que están surgiendo, nuevos modos de pensar. Y ahí he hablado en la planificación hidráulica, en la gestión integral, de esa palabra que está de moda, de los recursos hídricos, y en cuanto a la participación pública y transparencia, digamos así, corrupción, si se quiere, que son temas, y muy brevemente. Bueno, pues vamos a pasar rápidamente. Bueno, muchos de vosotros, si habréis oído, hay gente que habla que estamos en una época nueva geológica, que es el antropoceno, que es la época en que el hombre tiene una influencia notable en la naturaleza. Estamos modificando la naturaleza, a veces no tanto como pensamos, pero sí se está modificando. Y un poco yo lo que querría es presentar los nuevos paradigmas como, en inglés, silver bullets, esas frases cortas, que un poco es la influencia del Twitter y todas estas cosas
que sea, lo cual tiene también su peligro, porque a veces conduce a una superficialidad, como conduce el Twitter y tanto Internet, que la gente no piensa, todos son eslogans más o menos vacíos, pero en fin, vamos allá. Bueno, un primer tema principales paradigmas probablemente erróneos. Esto es echar piedras contra nuestro propio tejado. El agua no es tan importante. Ese es un punto. Dice, hombre, yo llevo toda mi vida, 60 y tantos años dedicado al agua. Parece que decir esto ahora, pues dice, pues usted perdió el tiempo. No, pero es que el agua no es tan importante. El agua no es un bien económico y no tiene precio, dicen. Bueno, el agua tiene precio. El agua es un bien económico también y hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y también que en España funciona más, se ha dicho, la oferta que la demanda. Es decir, vamos a construir obras a satisfacer la demanda. Empezamos porque la planificación española todavía, y lo han compuesto, pone que habla no de necesidades de agua, sino de demanda de agua. A mí me pone negro eso, pero no hay forma de cambiarlo. Demanda es un concepto económico que va unido al precio. Si el precio es casi nulo, la demanda es casi infinita. Y entonces, pero claro, una cosa es la demanda, otra cosa es la necesidad, en fin, pero la terminología suele ser bastante confusa. Pero bueno, vamos a seguir un poco. Hoy, bueno, otra idea que a mí un poco me pone, no digo que me ponga nervioso, pero en fin, Joaquín Costa. Yo estoy harto de Joaquín Costa, ¿eh? Digo, primero Joaquín Costa, aunque yo soy medio aragonés y he estado en casa de Joaquín Costa y en el grado y tal, pero le llaman el León de Graus. Graus es algunos le llaman el Llorón de Graus, porque era un hombre que se quejaba de todo. Era muy independiente, tiene muchos valores, pero de la España de Joaquín Costa a la actual es que no tiene nada que ver una con la otra. Y entonces continuar con los modelo de Joaquín Costa, que hay que poner regadío, escuela y despensa. Hombre, afortunadamente, España es un país que la educación podría ser mucho mejor, pero no hay analfabetos, vamos, o sea que esto no es una república subsahariana, ¿eh? España es un país bastante bueno, en muchas cosas. Pero entonces, en fin, otro tema idea equivocada, que estaba en la base de la Ley de Aguas del 85, que el aprovechamiento del agua subterránea tiene poca importancia. Eso era la idea que movió y esa ha sido la causa hoy día todavía del caos que hay en las aguas subterráneas. Es decir, yo me he encontrado con gente que dice, hombre, si un pozo pequeño de algún valenciano, de los huertos de naranjas, tal, eso no hace, un pozo no hace, una golondrina no hace primavera, pero 1000 golondrinas es una... Bueno, pues eso es una idea que está en la Ley de Aguas, que condujo a decir, para no tener que expropiar, se dice usted si quiere conservar la propiedad, y eso está siendo ahora al revés de lo que está haciendo. De hecho, aunque no sé si alguna vez se habrá visto, el Supremo está actuando sistemáticamente en contra de lo que los juristas puros dicen, de lo que es la Ley de Aguas, ¿se acuerdan? Dice que tenga aguas subterráneas puede conservar la propiedad para siempre, ¿eh? Si no, si quiere me la vende a mí, me la da a mí y yo le doy protección administrativa, que nadie sabía muy bien lo que era, y que de hecho nadie le cogió. Pero con eso se evitaba el tener que expropiar, porque según la legislación española y de cualquier país civilizado, cuando una cosa que es de dominio privado pasa a dominio público hay que pagar. Bueno, con eso se pretendió evitarse, no se consiguió nada. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que cuando un señor tiene, a lo que se le da es concesión a un agua, no a un agujero. Yo tengo derecho a tener esta agua por los mismos usos que hubiese, pero hoy día, si uno modifica, exagerando un poco, una tuerca de la bomba y tiene que informar, automáticamente le dicen que tiene que pasar a concesión pública. Eso es absurdo, ¿no? Jurídicamente hablando, pero yo lo entiendo porque es imposible gestionar el agua subterránea teniendo un acuífero, aguas privadas y aguas públicas, eso no hay quien lo arregle. Entonces yo creo que con muy poco sentido jurídico, pero buen sentido práctico, las sentencias del Supremo están dando siempre la razón a las confederaciones, no sé lo que ocurre en Cataluña, y cualquier señor va a tener que pasar a dominio público. No va a haber, al ser que en España hay aguas privadas y públicas,
no se terminará, no sé cuándo, pero se terminará. Bueno, vamos a ver más cosas, pues, si no me enrollo. Paradigmas probablemente obsoletos, o sea, cosas que pues se oyen todo el día en la calle. La sequía es un fenómeno típico mediterráneo, se mitiga esto, o fundamentalmente mediante la construcción de embalses superficiales. Yo creo que eso todos lo oímos. Hombre, si los ríos han llevado al mar, han tirado al mar tantos millones de metros cúbicos, ¿por qué no hacemos embalses y los retenemos? Pero esto hace 4 días lo he oído yo, gente muy teóricamente muy conspicua, ¿no? Porque hay que hacer el trasvase, el trasvase. Bueno, eso no conduce, yo creo que es una idea que no tiene sentido, El regadío es un elemento clave para garantizar la seguridad alimentaria y para combatir la desertificación. Eso nuestros amigos de FENACORE, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, que lo llaman la Federación Nacional de Comunidades Mendicantes, porque lo que hacen fundamentalmente es pedir subvenciones. Pues eso hoy día no tiene sentido, porque hay un comercio internacional. De hecho, en la sequía más fuerte que ha habido en España últimamente, que es la del año 90, 90 y tantos, los precios no subieron, no cambiaron. ¿Por qué? Porque es el comercio. Es decir, ¿de qué nos enteramos que hay sequía? Por los periodistas que publican la típica foto de un esqueleto de una vaca ahí en la tierra agrietada, y lógicamente los agricultores de secano les va mal. Pero bueno, ya se sabe que aquí hay sequía cada X años, no se sabe el X cuánto es, pero es un fenómeno recurrente. Y España tiene un sistema de seguros agrarios que es modélico para todo el mundo. Óigame, si sabemos que hay sequía, pues usted asegura su cosecha, lo que sea, pero no pida que el riesgo catastrófico y que todo España o el resto de Europa lo pague. No, eso es como si un señor tiene una casa con una instalación eléctrica muy antigua y dice, yo quiero, se incendia. Oiga, no, pues usted, seguro que usted tiene que pagar, dependerá de cómo tenga las cosas hechas. Y eso todavía no ha entrado. Bueno, al siguiente. Bueno, paradigmas, digo, más significativos que influyen más. Hace pocos días salió que, no sé en qué sitio del Parlamento Europeo, echaban una bronca a España, que decían que iban a ir, porque no está respondiendo el gobierno español a la política europea, marcada fundamentalmente por la directiva. Bueno, quizá tiene algo de razón, porque la política española ha sido la de la oferta más que la demanda, y el medio ambiente no ha tenido una consideración demasiado buena, y todavía no la tiene. Bueno, la directiva europea pone primordialmente el énfasis en la salud ecológica de los ecosistemas y de las masas de agua. Dice, hombre, es que esto lo han hecho los señores del centro y del norte de Europa, que tienen una problemática distinta que los del sur, los mediterráneos. Hay una parte de verdad, pero otra parte es que hay lo que hoy día se empieza a llamar cada vez más el capital natural, y que hay que considerarlo. Y España tiene un capital natural absolutamente asombroso. España es un país con una variedad de paisajes, de biodiversidad, de todo, que también eso tiene mucho valor. Yo, cuando estuve, yo creo que casi estando aquí en Barcelona, en la Comisaría de Aguas, una de las cosas que hicimos era un inventario de cerradas. Un poco el lema era, ¿dónde hay una cerrada que la hormigono? Es decir, la idea de decir, embalsar es bueno, como una idea. Puede que sea bueno, pero puede que no. Entonces ahí entra un poco todo este tema que irá cambiando del capital natural, los paisajes, las humedales, la biodiversidad, todas esas cosas tienen un valor. Bueno, pienso hoy día, precisamente este año todavía más, por motivos ajenos, que es el terrorismo en el Mediterráneo oriental, el turismo en España hoy día supone muchos más puestos de trabajo, mucho más en el PIB, que toda la agricultura como sector primario. Bueno, ese es un tema, claro, eso no tiene nada que ver con las ideas de Joaquín Costa, pero incluso más reciente. Mi padre era director de la Confederación Hidrográfica del Duero. Yo la acompañé de chaval de 15 años a ver aquellas obras. Claro, la España de los años 40 y la España de hoy día es que no tiene nada que ver. Pretender continuar con los mismos esquemas no conduce a nada.
Bueno, otro tema que estamos muy orgullosos que en España nuestras confederaciones, y que la inventamos la Confederación del Ebro, que son casi, no llega a 100 años, y que la hicimos al mismo tiempo que el Tennessee Valley Authority. Bueno, sí y no. Yo diría que un momento, porque nuestras confederaciones, sinceramente, funcionan mucho peor que las agencias del agua francesas. Entre otras cosas, porque se autofinancian las agencias del agua francesas. Y en España todavía fundamentalmente dependen del ministerio. Y qui paga mana, como se dice en Cataluña. Y mientras el ministerio sea el que pone la fuente, pues será así. Bueno, una cosa curiosa, que estamos muy orgullosos, el Plan Hidrológico Nacional, que se menciona tantas veces. La Directiva Europea no exige un Plan Hidrológico Nacional, eso es bueno saberlo. Exige planes de cuenca, pero no exige un Plan Hidrológico Nacional, que fue un invento para los trasvases y que no ha terminado de funcionar. Bueno, nuevos paradigmas. Bueno, hay una cosa que ahí está, antes he dicho la Federación Nacional de Comunidades Mendicantes. Bueno, eso hace 20 años o más, y recuerdo, era el primer congreso sobre la ley de aguas que se fue en Murcia. Y había una reunión allí, y yo recuerdo, dije, el problema en España es el regadío regalado. Me levanté y lo dije. Me abuchearon, lo que sea. Y se levantó un señor y dijo, mire usted, en este momento se estaba haciendo la transformación de Altos Hornos de Sagunto en Valencia, y el gobierno necesitaba muchísimo dinero al cambio. Y digo, bueno, yo no estoy en contra de esa transformación, pero claro, una cosa es la transformación de la agricultura, que se ha hecho bastante, dicho sea de paso, en España, y otra cosa es la limosna permanente, ¿no? La Directiva Europea pide, de una forma bastante suave, que el usuario pague íntegramente el coste del agua. Estamos años luz todavía de que esto se pueda cumplir, ¿eh? Este es el país que todos vamos a la caza de subvenciones. Bueno, eso no es bueno, pero en fin. Otro tema que también se presta a discusión, el carácter normativo de los planes hidrológicos. Los planes hidrológicos que hacen y son de obligado cumplimiento. Yo recuerdo un ingeniero excelente, pero con ideas que yo no he conocido totalmente, decía, es que el plan hidrológico aprobado, lo que está en el boletín, es el libro de noche del gestor del agua. Pero había otro también con mucho sentido común, un catalán que vive fuera de Cataluña hace muchos años, y decía, bueno, todo eso está muy bien. Dijo, pero mira, en Andalucía, con el plan hidrológico que tú hablas, se han puesto 200.000 hectáreas ilegales. ¿Para qué queremos planes que teóricamente son normativos si luego no se cumplen y no se hacen cumplir? Bueno, eso es un defecto general de los países mediterráneos, que una cosa es la ley y otra cosa es la vida. No es bueno eso, pero ¿qué lo vamos a hacer? Pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay un cierto debate. Los planes hidrológicos deben ser muy normativos o más bien indicativos. La cuestión está abierta y hay opiniones para todos los gustos. Vamos a ver qué más quería decir y pasamos ya a las aguas subterráneas. Significativos es un concepto, bueno, de acuerdo. Bueno, y entonces aquí sé que hay un tema que yo creo que es importante, es en lo que estamos trabajando ahora bastante. Es decir, se habla mucho gobernanza del agua, gestión integral de los recursos hídricos, economía cero. Hay toda una serie de palabras que están de moda que más o menos son bastante equivalentes, aunque no exactamente iguales. Pero bueno, nosotros la experiencia en estos 10 años que he estado, y Emilio Custodio ha trabajado mucho en ello también, distinguimos cuando se hace una planificación hidrológica como dos tipos de valores o factores, o llamarlo como queráis, que son los que son metrificables, para la obra que a Emilio no le gusta nada, o medibles, que sería más castellano y más que se pueden medir los volúmenes de agua que se utilizan, lo que se produce, el valor producido con ese agua, los puestos de trabajo, Bueno, y eso es relativamente fácil de medir, aunque no se hace casi nunca, pero es fácil de medir. Pero esos valores sería muy bueno que se hiciesen. Y hay otros valores intangibles, que esos valores que de hecho pesan tanto más
como los anteriores, los anteriores son, por decirlo así, más ingenieriles o más de economistas o más de... Pero los intangibles, ahí entramos en un terreno de valores sociales, culturales, políticos. Hace 10 días escasamente hemos tenido una segunda reunión que era tormenta de ideas, un brainstorming sobre este tema, a ver qué opinaba la gente. Bueno, hay opiniones para todos los gustos, pero claro, ves el agua en las distintas culturas religiosas, en las religiones principales, una comunicación muy bonita presentada por un catedrático de Alcalá. El agua, lo que sea el capital natural, el agua, los valores ecológicos del agua, qué valor tiene un paisaje, qué valor tiene la biodiversidad, en fin, temas que se intenta medir, pero que no se miden todavía demasiado, pero que no dejan de ser importantes. ¿Qué valor tiene mi patria chica? Porque es lo que yo he vivido, ¿eh? En gran parte todos funcionamos mucho con sentimientos, a veces mucho más que con la razón. O sea que, entonces, todo es un campo enorme que apenas se ha entrado en él, que es mucho más... El agua en el arte, el agua en la arquitectura, el agua en la ordenación del territorio, todos son factores mucho más difíciles de medir, pero que en la práctica pesan tanto más. El agua en la política, ese es el gran mal, en mi opinión, del agua en España. El agua está politizada, tanto aquí en Cataluña como casi en el resto de los sitios, ¿eh? Es decir, la pugna, hace poco hubo una reunión organizada por los del Tajo Segura, el trasvase, con el ABC. Y ahí primero hablaron 4 políticos, que todos nosotros se ponían de acuerdo en absoluto, y luego unos economistas, que esos estaban más de acuerdo en las cosas. Pero bueno, en España es que el agua cambió el voto. Vamos, hace 30 años el voto en el sureste de España era de izquierdas, era socialista. Ahora con esta historia, iba a decir, de agua para todos, pues casi ha desaparecido el Partido Socialista de allí, ¿eh? Bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra del agua para todos. Lo que quiero decir es que tiene una carga política que es mala. Y esa carga política va unida, en mi opinión, a esta idea de que el agua... ¿Por qué son sobre todo las autonomías? ¿Por qué los políticos autonómicos ponen tanto esfuerzo en el agua? Pues porque piensan que es lo que a la gente le interesa y porque la gente piensa que tener agua es riqueza. Eso no es así. Es que es más rica Galicia que Almería, por poner los sitios donde llueve mucho y donde llueve muy poco. No. La riqueza de un país no depende del agua. El agua es un factor entre los muchos que hay. Basta comparar los países del Golfo con los países subsaharianos. Es un ejemplo, vamos, es decir que yo creo que el agua estamos, en fin, no digo, muchos no estarán de acuerdo, dicen, entonces yo qué hago dedicado al agua, si no es tan importante, pero yo creo que es bueno intentar ponerla en su sitio. Bueno, y vamos a pasar todo esto, ¿qué pintan las aguas subterráneas? ¿O tenía algo más? Bueno, rebeldes sin motivo, estas luchas en España no tienen sentido para mí, y vamos a ver a la siguiente. Bueno, otro tema, mira, portal también, estoy quizás siendo un poco negativo, pero algo que se ha mejorado notablemente en España en estos años es la transparencia, es decir, la participación de la gente en la realización de los planes. Era desconocido en absoluto esta forma de participar antes. Eso ha mejorado, todavía tiene que mejorar más, pero es indudable que eso mejora mucho y puede mejorar más. Y no sé si tenía algo más aquí. Bueno, paradigmas nuevos. Bueno, ahí estamos en otro tema. Antes he dicho lo de la Federación Nacional de Comunidades Mendicantes. Yo he escrito en algunas cosas, a mí no me gusta ser un perdedor y que nunca me enfrentaré con los agricultores porque sé que voy a perder. Porque ganan siempre, por una serie de razones. Entonces, pero la agricultura en España, en todo el mundo, yo creo que tiene que cambiar. Y va a cambiar. Es decir, que el lema de que había more crops and jobs per drop, que era más cosecha y más eficiencia y puestos de trabajo por gota, en España puede cambiar a más dinero y más cuidado de la naturaleza por gota de agua. Volvemos a lo del capital natural. Es decir, si quieren una idea, yo veo que dentro de 20, 30 años, y será progresiva, en España habrá
dos tipos fundamentales, dos tipos extremos de agricultores. Uno, el agricultor que es el landscape keeper, el que se cuida del paisaje, que es un valor que estamos en una sociedad urbanita y queremos el fin de semana coger el coche y encontrarnos una naturaleza limpia y bonita. Muy bien, y eso está muy bien, y eso hay que pagarlo. Y eso a mí me parece muy lógico que se subvencione una agricultura que es vida rural, que es, en fin, que es cuidar el paisaje y que está muy bien. Y otro que es la alta tecnología tipo Dalías, es decir, la agricultura, considerarla como un todo, conduce a errores crasos. Una hectárea bajo plástico en campo de Dalías en España produce algo así como 70.000 euros al año de valor. Una hectárea, utilizando la misma cantidad de agua, en Castilla la Vieja, en mi tierra, de cereales, produce 1.000 y con subvenciones, o 1.500. Claro, estamos hablando de cosas que no son comparables. Es decir, en España el 80% de la agricultura se lleva la mayor parte del agua, como saben, del agua azul, que no vamos a entrar ahora en detalles de colores del agua. Pues bueno, con el 20% del regadío se produce el 80% del valor económico. Es decir, el valor económico de la agricultura está fundamentalmente en los cultivos mediterráneos típicos, ¿no? Entonces, el resto de la gente, yo alguna vez he dicho, bueno, es que utilizamos el agua para producir basura económica. Bueno, me han saltado la yugular los agricultores cuando dicen eso, y tienen razón, en parte, porque la agricultura no es solo producir alimentos, y luego hay una historia que viene detrás, o sea, la independencia alimentaria de un país. Ahora estamos en Europa y no hay fronteras, pero todavía hay inercias. No hace mucho, un par de años, un agrónomo catalán decía: Cataluña tiene que poner más regadíos para ser autosuficiente agrícolamente. Eso es una tontería, porque no había dentro de España, sino en la Comunidad Europea, no hay fronteras. Si te producen el trigo y la cebada y lo que sea más barato en Alemania, pues lo vamos a comprar allí. Y no ponga usted más regadío ahora, que es contaminante. O sea, que en ese tema yo creo que el mundo ha cambiado extraordinariamente y eso ha cambiado. Y yo creo que pasamos ya al aguas subterráneas. 5 minutos. Bueno, yo voy a tratar 3 aspectos. El primero, que a Emilio Custodio no le gusta, el nacimiento de la hidroesquizofrenia en España en el siglo XIX y su evolución hasta nuestros días. El segundo es el fenómeno de la revolución silenciosa del uso intensivo de las aguas subterráneas, que es mundial. Y el tercero, voy a hablar de algo de esperanza, una luz al fondo del túnel, la probable y pronta constitución de la comunidad de usuarios del acuífero terciario de Madrid, tomando como ejemplo la que se formó hace ya 40 años aquí, el Delta del Llobregat, que yo creo que es un modelo para mundial importantísimo. Y en ese aspecto, ahí, aunque no lo tengo apuntado, mi primer viaje a Estados Unidos en el año 68 fue invitado por la Universidad de Princeton para hablar del uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas en Barcelona. No lo había hecho yo, esto de la Sociedad General de Aguas, pero tenía ya una experiencia de realizar esto y me invitaron a hablar de ese tema. Se hacía aquí en Cataluña. Bueno, y ha continuado y se ha continuado haciendo muchas cosas. Es decir, que si la capital de España, lo he dicho muchas veces, en lugar de estar en Madrid, hubiese estado en Valencia, en Barcelona, probablemente hubiésemos tenido una política de aguas muy distinta de la que hay. ¿Por qué? Y ahí viene el nacimiento de la hidroesquizofrenia. Es una palabra que no es mía, es de Raymond Naes, que fue un hidrólogo americano muy conocido en el diseño hidrológico internacional, que la definía como la actitud mental de los planificadores del agua de todo el mundo, que separan totalmente aguas superficiales y subterráneas y en general se olvidan de las subterráneas. Bueno, eso es un fenómeno universal. O sea, los ingenieros civiles, que son los que normalmente hacen las infraestructuras hidráulicas en todo el mundo, han sido educados para hacer infraestructuras hidráulicas y cuanto más grandes mejor. Bien, pues si no digo que, pero no para la gestión como que considerando todos los factores. Bueno, ¿qué ocurre en España? En España, como dato curioso,
ustedes saben que el nombre de Madrid es un nombre hidrogeológico 100%. Madrid era un villorrio pequeño hasta que la conquista, bueno, Alfonso del siglo IX, y allí había un sistema, lo que aquí en Cataluña se llaman minas de galerías de agua, que son los canats que están en todo el Mediterráneo, galerías casi horizontales que captan el agua y que le conducen por gravedad a la salida. Bueno, pues Madrid hubo unos de estos y los técnicos árabes, cuando es la dominación musulmana, pues se hicieron y lo hicieron muy bien y se extendió a otros países incluso del norte del Magreb. Y estos sitios se llamaban, en la terminología entonces, los llamaron Mairat. Mairat, que viene de mater, en latín mater, las fuentes muchas veces se dice la madre del agua, de la fuente. Bueno, eso no es idea mía, es de un filólogo que recibió un premio, Oliver Asín, hace ya 20 años o más de 30. Bueno, Oliver Asín dice, Madrid es Mairit, el nombre, que quiere decir lugar con muchos Mairat, con muchos, estas galerías que luego se han llamado viajes de agua, que en Madrid había bastantes. Bueno, cuando Felipe II decide poner la capital de España en Madrid, pues seguramente se entera. Y te dicen, bueno, Madrid, el escudo de Madrid, al anterior ponía, fui sobre agua edificada. O sea, mis muros de fuego son, mis muros alude a que hay pedernal en los muros, en los sillares de la muralla. Pero sobre agua edificada, pues se pensaba que estos viajes de agua perfectamente resolvían todo. Pero bueno, Madrid crece, total, que es insuficiente. Y en tiempos ya con la llegada de los Borbones y se ve que no llega, que no tiene solución. ¿Cómo se resuelve el problema del abastecimiento del agua en Madrid? Alcanza su punto álgido eso en tiempos de Isabel II, en que se forma una comisión para ver cómo se resuelve aquello. Son dos comisiones. Una que la lleva el Cuerpo de Ingenieros de Minas, que es bastante potente, que es radicado en Almadén. Entonces, Almadén ahora ya saben que es la desolación de aquello que era el orgullo de España. Ha pasado, porque el mercurio ha pasado de ser una cosa estupenda a ser un peligro público. Y el Cuerpo de Ingenieros de Caminos recién creado. Bueno, los ingenieros de minas sostienen que hay que resolver el abastecimiento de Madrid haciendo pozos que busquen lo que se llama las arenas verdes del Cretácico, el cenomanense, que era lo que se había buscado en París. Si a lo mejor alguno lo ha visto, en París, en la Place Grenelle hay un monumento al pozo. Se hicieron los pozos artesianos, que había incluso la Academia de Ciencias daba un premio para mejorar la tecnología, etcétera. Y se buscaba eso. Bueno, aquello fracasó porque la geología no tenía el desarrollo suficiente. En Madrid hay una fosa tectónica, las arenas del Cretácico que existen en unos sitios están a 3.000 metros de profundidad y la tecnología de pozos era insuficiente. Se hicieron unos pozos, no dieron resultado. Y entonces se decide traer el agua de la sierra, embalses y canal de Isabel II, de ahí viene el nombre. Entonces, bueno, como cosa curiosa, la primera presa que se hace en una zona cárstica y es un colador, no retiene agua, no sirve para nada, pero bueno, se hacen hoy 15 o 16 presas y el sistema funciona. Pero un sistema tan centralista como imponen los Borbones al llegar a España, lo que se cuece en Madrid tiene una importancia enorme y todavía hoy día la tiene. Y aquello conduce a que las aguas subterráneas son prácticamente olvidadas por el Cuerpo de Ingenieros de Caminos al que yo pertenezco. Yo fui educado en el desprecio a las aguas subterráneas. Si las aguas subterráneas van a los ríos, pues vamos a hacer presas. Eso, un profesor excelente al que yo debo mi vocación geológica, pero bueno, equivocado en ese tema. Y eso todavía dura hoy día. Seamos realistas, todavía eso dura hoy día, no con la fuerza de entonces, pero en cambio era distinto aquí en Cataluña. Cataluña al siglo XVIII, XIX ya se hacen pozos, como digo yo, cuando yo soy invitado en Princeton a hablar del uso conjunto, llevaban ya 50 años haciéndolo aquí a Aguas de Barcelona, con recarga, etcétera. Bueno, ha cambiado totalmente y eso todavía en buena parte dura. Pero en fin, no te tengo más.
Y ese es un fenómeno que existe en muchos sitios del mundo. Ahora, ¿qué ha pasado en estos 50, 60 años, ya fuera de España, en todo el mundo? Que ha surgido esta eclosión del uso de las aguas subterráneas, promovida, si quieren, fundamentalmente, yo diría, por tres cosas. Una, porque la hidrogeología es una ciencia sólida. Emilio y yo, sobre todo Emilio, que es el principal autor del libro, ese libro, Hidrología Subterránea, es un libro lleno de fórmulas para decir, oiga, el agua subterránea es un tema misterioso, es matemáticas, física y química, y punto, y nada más, ¿no? Y no hay misterios, no hay zaurís, no hay zaurís, pero vamos, no, por eso que hablamos de los intangibles. Pero ese es el punto. Bueno, escribimos ahí un ladrillo, vamos, 2 ladrillos juntos, bueno, se sigue vendiendo, pero yo no me explico por qué se sigue vendiendo todavía, esta es la realidad. Pero bueno, ¿qué ha servido? Bueno, algo puede haber contribuido, pero todavía es interés relativo. Pero, de hecho, la hidrogeología ha sido hay una anécdota famosa que viene en un libro de hidrología subterránea, un pleito famoso en Estados Unidos. Hay un juez que se plantea una lucha por aguas subterráneas de una cantera y otro señor, y el juez dice, bueno, esto es tan misterioso que no hay forma de saber relación causa-efecto, no hay que decir. Por consiguiente, fallo, lo que sea, a favor del, porque aquí no se puede decir nada. 100 años después, en el mismo juzgado, evidentemente no el mismo juez, hay otro pleito similar y el juez dice, bueno, en estos momentos la ciencia sí que permite identificar causa-efecto y por consiguiente fallo, lo que sea, pero vamos, ya dice, creo en la ciencia hidrogeológica. Ese es un factor que ha mejorado mucho la ciencia. Otro factor muy importante es que ha mejorado la tecnología de pozos. De la mano del petróleo, pues es decir, los pozos que se hicieron en tiempo de Isabel II en Madrid no pasaron un acuífero, que es un acuitardo en realidad, y no fueron capaces de ver que se podía sacar agua. Ahora se saca agua allí, 100 litros por segundo, por pozos de 600, 700 metros, porque la tecnología ha mejorado muy considerablemente. Y por último, una cosa que no tiene nada que ver con el agua subterránea es la bomba de turbina. Es decir, los ingenieros mecánicos industriales, la bomba de turbina ha sido un avance extraordinario para poder sacar agua de un agujero de este tamaño, pues se puede sacar agua para alimentar, si el acuífero es bueno, para una población de 50.000 habitantes o para regar 100 hectáreas, en fin. Eso ha conducido a que el uso de las aguas subterráneas en 50 años se ha multiplicado por 10 en el mundo. Ha pasado de 100 kilómetros cúbicos estimados a 1.000. Claro, eso se ha hecho normalmente al margen de las administraciones típicas del agua. En España las confederaciones, pero en otros países hay algo parecido. Entonces, la frase no es mía, es de un ingeniero que está ahora trabajando en el Ministerio, que llamó la revolución silenciosa. ¿Por qué? Porque se ha hecho al margen, en gran parte, al margen de las autoridades del agua de cada país. Y como revolución, pues tiene sus partes buenas y sus partes malas, ahí pues se ha pasado. Pero, de hecho, el país que más ha crecido en este aspecto es la India. La India, cuando se independiza hace 60 años, Pandit Nehru dice, adelante nuestros templos serán los embalses, casi no han construido ninguno, pero han hecho 20 millones de pozos. La India es el país que utiliza 200 o 300 millones de metros cúbicos de agua subterránea y ha pasado de ser el país de las hambrunas, en que morían millones de personas de hambre, a ser un país de exportador de grano. No quiere decir que no haya problemas y además es muy distinto de unos sitios a otros de la India, pero lo que quiere decir, la revolución silenciosa es un hecho en la mayor parte de los países. Y eso tiene un interés, y con eso yo creo que termino, es lo mismo de la luz en el fondo del túnel. Asombrosamente, aquí en Barcelona, gracias a los esfuerzos de Emilio y todo el curso, se consiguió crear esta asociación de usuarios de aguas subterráneas que en el año 76 se establece ya formalmente. Es decir, es la más antigua, con la ley anterior de aguas. Esa es la idea que antes he dicho que se decía, el Ministerio de Obras Públicas no se ocupa de las aguas subterráneas porque son privadas y no públicas. Aquí se hace esta asociación en el año 1976, han pasado 40 años. Bueno, yo creo que es modélica esta asociación, antes lo hablaba con Fidel, hay 2 o 3 hidrogeólogos, ¿no? Colabora, en fin, y yo creo que
¿Y qué es lo que queremos ahora? Y está colaborando mucho Codina, que es el secretario, intentar hacer algo parecido en Madrid, porque el acuífero en Madrid no estaba explotado, pero ahora hay miles de pozos allí, pero es un caos. Entonces vamos a ver si se consigue crear una asociación con la ayuda de Codina parecida a la de aquí. Eso va a tener mucha influencia. Jordi Codina me decía, mira, todavía en España Madrid, es mucho Madrid. Si conseguimos esto, va a haber un cambio en la política del agua. Esta está funcionando en Cataluña, pero a la gente no se entera de que funciona y que funciona muy bien. Pero si conseguimos que el ejemplo de Barcelona empiece en Madrid, que no sé si lo conseguiremos, va a ser un cambio notable que se notará en 4 o 5 años, lo que sea. Bueno, y yo creo que con esto ya termino. Como ven que Cataluña tiene muchísimo todavía el curso que decir, especialmente en esto último que estoy hablando ahora, de que la luz, el fondo del túnel, la ayuda de Jordi Codina y de la asociación y del curso en cierta forma puede ser muy importante. Y yo creo que yo no les digo nada más, ya está bien, me parece que me he pasado, ¿no?